Olha, en el vídeo de hoje você vai aprender um vocabulário empresarial para você acabar finalmente com o super portunhol. Vamos a começar. Entonces, acabando con el super portuñol. Estas frases, la mayoría de brasileros que están aprendiendo español habla errado. Entonces, vamos a acabar esas frases de una manera práctica y muy productiva. Entonces, vámonos. Lo primero que habla la mayoría de mis estudiantes es ainda, ¿sí? Entonces, la palabra ainda, vamos a cambiarla por la palabra todavía. Ejemplo, el presupuesto todavía no está listo. Recuerden, presupuesto es orçamento. Otra palabra que hablan de manera errada es tiemos, ¿sí? Y en español lo correcto es tenemos. Los latinos tenemos un carisma que contagia. Muy bien. Está súper portuñol. Me quedo a pensar. Me quedo pensando. Entonces, acá escribí esta frase errada, pero una frase, por ejemplo, sería, me quedo pensando cuándo vamos a podernos conocer personalmente. Ok, otro, que casi el 95% de mis estudiantes habla es día corrido. Nosotros en español no decimos día corrido, decimos día muy pesado o un día agitado. Entonces, hoy nuestro equipo tuvo un día muy pesado o un día muy agitado. Ok, fica. El uso correcto es queda. La empresa queda en la ciudad de Curitiba. Un abrazo para todos aquellos que ven este video desde Curitiba. Recuerda, estas palabras te van a servir mucho para tu vida profesional. Ahora, no tiene nos ayudar. Nos han ayudado. La frase es, las ventas de este mes no nos han ayudado a cumplir las metas. ¿Ok? Entonces, veamos acá en esta frase tenemos dos cosas interesantes. La primera, de vocabulario. Ustedes en portugués dicen vendas. Nosotros en español decimos ventas. Otro, aquí yo les expliqué que al final de este video yo les voy a dar una explicación gramatical. Entonces, esta explicación gramatical va a ser la diferencia entre cuándo utilizar el verbo tener y cuándo el verbo haber. Entonces, quédate hasta el final porque este es uno de los errores más comunes de los estudiantes que hace 5 años he estado enseñando acá en Brasil. Entonces, quédate hasta el final que te lo juro que va a servirte. Cayeron. Entonces, los ETFs cayeron un 60% el último año. ¿Ok? Otro super portuñol que te va a servir y que lo vas a dejar evoluyendo. Nosotros decimos evoluyendo. El porcentaje de candidatos está evoluyendo según lo planeado. Muy bien. Continuando, empresas. Entonces, la palabra correcta es empresas. Entonces, repite después de mí, empresas. Ok, la frase. Las empresas están teniendo un comportamiento positivo. Muy bien. Otro que vamos a erradicar de tu vocabulario es ejecutar. En portugués ustedes utilizan ejecutar, en español ejecutar. La frase que trajimos el día de hoy es indispensable ejecutar todo el presupuesto. ¿Se acuerdan? Presupuesto, orçamento. Muy bien. ¿Qué otra seguimos? Ejecutar. ¿Por qué la traigo dos veces? Porque es indispensable. Indispensable que ustedes se acuerden de esta palabrita, ejecutar. Muy bien. Escuché. Escuché. Yo escuché que la economía mejoró el último año. ¿O qué? Vamos a tenerlo en dos contextos. Y este va a ser el otro tema gramatical que nosotros vamos a explicar en el final de este video. ¿O qué? Lo vas a reemplazar por lo que cuando estás hablando una frase en afirmativo. Entonces, lo que nos lleva a tomar esta decisión son tus resultados. ¿Ok?
como les dije, si es pregunta, sería solamente qué. ¿Qué decisión tomamos? De fato, de hecho, esta es un súper portuñol, pero ya grado avanzado. Entonces aquí, te lo juro que esto vas a radicarlo en tu vocabulario y te va a servir mucho en tu vida profesional. Y si también vas a viajar, porque siempre utilizas esta palabra fato, que sería hecho. El balance fue positivo. De hecho, daremos una buena participación de lucro. Muy bien. Ahora, ¿qué otra nosotros nos encontramos? Tener. Puedes tener inversiones en todo el mundo. Deja de decir ter y empieza a decir tener. Geral. Acuérdense, general. Entonces, acuérdense que el sonido de la G y la E es Y y las palabras en español que terminan con la letra L, nosotros hacemos este sonido. L. Entonces, general. Repite. Muy bien. En general, la balanza comercial de los países latinos estuvieron en superávit. Muy bien. Tendría que ter, tendría que tener. El director tendría que tener los resultados antes de la presentación. Este, si ustedes ven, uno de los verbos más críticos y que se ha presentado es el verbo tener. ¿Qué consejo yo les doy? Si ustedes quieren practicar y son de aquellos estudiantes que les gusta la gramática, ustedes pueden poner en Google Diccionario La Real Academia y ponen la palabra en el buscador, ponen la palabra tener. Les va a salir todas las conjugaciones verbales y de esa manera ustedes pueden dejar de practicar de manera incorrecta el verbo tener. ¿Ok? Entonces recuerden, el director tendría que tener los resultados antes de la presentación. Nosotros vemos que ya en anterior oportunidad vimos esta palabra, ainda, todavía o aún. Sí, la más utilizada es todavía. Todavía yo estoy esperando el informe. Tenía pagado, había pagado, que es lo correcto. Entonces, acuérdense que al final les voy a explicar cuándo deben utilizar el verbo tener y cuándo el verbo haber, pero les voy a decir por el momento algo, un abrebocas, ado, edo, ¿sí? Esto se llama un participio. Cuando el participio es utilizado en portugués, ustedes utilizan el verbo tener, el verbo ter en el caso. En español, vamos a utilizar es el verbo haber, ¿ok? Pero se los voy a explicar con más calma a continuación. Las empresas ya, la empresa, perdón, ya había pagado la factura. Muy bien, continuemos. Tienes una posada. Esto lo podemos utilizar cuando vamos a viajar. Cerca de Brasil hay una posada muy buena. Este es el otro, como les dije, tener y haber en español y en portugués cambia mucho. Entonces nos vamos a enfatizar más tarde en este tema. Ok, aprendizados. Lo más utilizado es aprendizajes. Entonces, los aprendizajes basados en experiencias generan más entendimiento. Uy, señores, mucho cuidado. Lo mundo todo. No, erradísimo. Decimos todo el mundo. Entonces, la frase es, todo el mundo debe ser feliz. ¿De quién es la autoría? Mía. Ninguém, nadie. Todavía nadie ha utilizado la garantía. Exacto. Nosotros en nuestros cursos ofrecemos una garantía de un mes. El estudiante hace su pago y al final del mes, si no gustó, le devolvemos el dinero. ¿Por qué? Porque nos garantizamos que el trabajo es muy bueno y todavía nadie ha utilizado esta garantía. Para con yo, para mí, ¿ok? Entonces, nunca después del para vas a utilizar el pronombre yo. Siempre va a ser mí. Entonces, para mí, todos debemos tener un proceso de formación continuo, ¿ok? Muy bien. Veamos qué otra frase, otra palabra o frase hay. Mayor, grande. Brasil es el país más grande de Sudamérica.
Fuimos. Nosotros fuimos la empresa número 1 en ventas del sector. Final de semana, fin de semana. Esta también estas dos, fuimos y fuimos, son muy utilizadas. Entonces, el fin de semana podemos compartir con nuestra familia. Sogra, suegra. Tu suegra es tu segunda madre. Momento. Sí, entonces la persona, las clases a veces me dice, Diego, un momento. Erradísimo. La manera correcta es decir momento. Hay que esperar el momento cierto para decir las cosas. Ok, presión. Esta es un interrogante que ojalá me puedan responder en sus comentarios. Es bueno saber actuar bajo presión. Ok, empieza. El contrato empieza la próxima semana. Entonces, repitan después de mí que esta palabra a veces es difícil en la vocalización. Empieza. Ok. Además de los documentos, necesitamos una presentación. Recuerden, presentación. En portugués ustedes dicen apresentação. Ok, un cara. Entonces, un cara, cuando se están haciendo referencia a un señor estuvo buscando la dirección de la oficina. Recuerden, en dirección, enderezo. Indo, yendo. Ayer yo estuve yendo al juzgado. Ok, buenísimo. Avaliando, evaluando. Las empresas están evaluando constantemente sus resultados. Tiene versus hay. Acá, normalmente ustedes dicen, tiene un personal muy calificado. Hay un personal muy calificado. Hay, se los voy a explicar ahora, pero básicamente expresa existencia, tiene posesión. Hay una persona interesada en el puesto de trabajo. Yo no digo tiene una persona interesada en el puesto de trabajo. Yo digo hay. A presentación. La secretaría envió la presentación. Ok. Depende. La economía depende de la especulación financiera. Ok, otros señores, muy interesante para ti. No se dice el equipo, se dice el equipo. El equipo está engallado con la visión, ¿ok? Engallado o empapado, es decir, el equipo está enfocado en esa visión. Exacto, exacto. Es exacto el número de ventas. Grueso. El corte de carne está bien grueso. Mía. Es mía la responsabilidad de mis resultados. Estragar, dañar. No voy a dañar mi reputación por encubrirte. Muy bien. Semana. La semana pasada fue muy productiva. Bueno, entonces, esas fueron las palabras claves que nosotros pudimos entregarles el día de hoy a ustedes. Si hasta el momento les ha gustado, les recuerdo, denle un like al video, compártanlo con más personas y obviamente, si tú no estás suscrito al canal, suscríbete, porque si realmente quieres aprender español y no portuñol, obviamente vas a estar suscrito en nuestro canal. Entonces, te hago esa recomendación para que tú puedas siempre estar al tanto de los videos que vamos a estrenar, ¿ok? Recuerda, darle like si te gustó, compártelo para una persona que tú veas que habla súper portuñol para que lo acabe y compártelo con esa persona que habla súper portuñol y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Ok, ok versus qué. Entonces, nosotros tenemos dos opciones acá, como nosotros vimos en nuestras frases, o qué versus qué. ¿Cuál es la principal opción? ¿Qué? Lo vamos a utilizar cuando yo voy a afirmar, solo que, ¿cierto? Lo que les expliqué cambiará el estilo de comunicación con sus compañeros y clientes hispanos. Entonces, esa afirmación va con lo que. Recuerden, cuando ustedes están utilizando lo que es para afirmación, lo que les expliqué, ese lo va a hacer referencia a algo que ya se mencionó anteriormente, ¿ok? Lo que les voy a decir es muy bueno. Lo que debes hacer es suscribirte al canal.
Lo que me contaron fue esta situación. Entonces, ese lo que va a reemplazar lo que en portugués ustedes decían o qué. Ahora, nosotros en portugués tenemos también o qué hizo, correcto. Ese o qué en tono de pregunta. Cuando es en tono de pregunta, recuerden, no llévalo, solo va a llevar qué. Acuérdense, la pregunta es, ¿qué vas a hacer esta semana para practicar lo aprendido? Y me vas a responder en tus comentarios. Me gustaría que interactúes conmigo. Entonces, ¿qué vas a hacer esta semana para practicar lo aprendido en esta clase? ¿Ok? De nada sirve para todos un conocimiento, ver un video si no hay una acción. Entonces, mi reto es que hagas una acción para que puedas poner en práctica lo que te expliqué con anterioridad. Esa es la manera en la cual yo me voy a sentir valioso y estoy sintiendo que mi trabajo vale. Cuando la persona que ve este video hace alguna cosa diferente. No esperes dejar de hablar súper portuñol si no haces algo, si no hablas, si no escribes. Entonces, esa pregunta va dirigida a ti para que esta semana pongas en práctica lo que aprendiste. Resumiendo, o qué en portugués tiene dos cosas, afirmación y pregunta. En español, afirmación y pregunta. Afirmación, tú vas a empezar esa frase con lo que he visto, lo que he hecho, muy bien. Y con pregunta es simplemente qué vas a hacer, qué hiciste, qué es eso, no o qué. ¿Ok? Bueno, llegamos al gran tema, al tema más esperado por algunos de nuestros estudiantes por las palabras que hemos hablado. El siguiente tema es aún más importante, pero aquí vamos a enfatizar tener versus saber. ¿Ok? Entonces, tener, yo voy a hablar de posesión o de sentimiento. Tengo dolor de cabeza, ¿cierto? Tengo un hijo que se llama Lorenzo, tengo una esposa, tengo mis papás, tengo un carro, tengo un trabajo, tengo una empresa. Posesión, ¿ok? Y si yo voy a utilizar otro verbo al lado, tengo dos opciones con tener en la misma frase. Una es el gerundio, ¿cierto? Eh, y la otra es tener más que más infinitivo. Entonces tengo que abrir la puerta, tengo que enviar el informe. Y ahora con el verbo haber vamos a hablar de existencia, ¿ok? Entonces, posesión. Tener, haber, existencia. Ustedes tienen unas excelentes familias. Existencia, hay muchos trabajadores que superan las metas. Para corregirme lo que hablé anteriormente, tener, cuando lo utilizas con otro verbo, solo puedes utilizarlo con tener más que, más un verbo en infinitivo. Como les dije, tienes que estar hablando, tienes que vivir la vida. Ahora, con gerundio me corrijo, es el verbo estar más gerundio. Ahora, con el verbo haber, nosotros vamos a utilizar el participio. Ustedes en portugués utilizan ese participio que es lo que está terminado en ado e ido, ¿cierto? Eso se llama participio. Ustedes gramaticalmente tienen el pretérito perfecto y pretérito más que perfecto. Entonces, ustedes en portugués utilizan tener más el participio, ¿cierto? Nosotros en español utilizamos haber más el participio. Entonces, ya les voy a explicar este tiempo verbal. Esto es ya de niveles más avanzados, de nivel intermediario para adelante. Pero se los voy a explicar de una vez porque estoy seguro que si aprenden eso va a mejorar mucho el español de ustedes. Entonces, tú has estado pendiente de los ingresos semanales. Pretérito perfecto, tú vas. Y el pretérito pluscuamperfecto, tú no habías visto una clase de español tan necesaria como esta. Bueno, vamos acá. Entonces, como yo les dije, el pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto. Yo les he explicado siempre a mis estudiantes que uno de los tiempos verbales que más me gusta a mí de español es el pretérito perfecto,
¿Por qué? Porque el pretérito perfecto, yo voy a hablar de tiempo pasado, ¿sí? Pero yo lo puedo utilizar con el tiempo marcado, cuando la acción acaba, en la práctica, ¿ok? Entonces es un comodín. Comodín es un coringa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes en portugués utilizan acá el verbo ter. Eu tenho falado. En español yo voy a decir esa frase, yo he hablado. ¿Ok? Entonces, con tú vas a reemplazar por has. Tú has escuchado la clase. Con él, ella y usted lo vas a reemplazar por a. La empresa ha cumplido las metas. Con nosotros, tú vas a reemplazar ese nosotros nos hemos salido da reunión. Nosotros vamos a utilizar nosotros hemos salido de la reunión. Con vosotros habéis, ¿sí? Y con ellos, ellas y ustedes han. Entonces, ellas han visto la película. Ustedes en portugués diría, elas têm visto o filme, têm asistido filme. Entonces, acuérdense, no van a utilizar con un participio el verbo tener, solamente van a utilizar el verbo haber. Acá estamos conjugando el verbo haber en presente, ¿ok? Ahora, el verbo pluscuamperfecto, este es el verbo haber en pretérito imperfecto, algo que tú ya no haces más. Entonces, había, yo había, no sé, vendido una casa antes de venirme a Brasil. Tú habías leído un libro antes de darme este consejo. Recuerden, el pretérito pluscuamperfecto es aquel tiempo verbal el cual tú vas a hablar en pasado, pero siempre es sobre una historia del pasado, o sea, es el pasado del pasado, ¿ok? Entonces, él, ella y usted había, con nosotros habíamos, con vosotros habíais y con ellos, ellas y ustedes habían. Entonces, acuérdense, yo no voy a escribir o voy a decir, elas tinham vendido una casa. No, yo digo, ellas habían vendido una casa. En este momento no me interesa que ustedes se aprendan estos tiempos verbales como tal. Lo que me interesa es que en sus mentes empiecen a ser conscientes que cuando hay un participio yo no utilizo el verbo tener en la frase en español. Yo utilizo es el verbo haber conjugado, sea el verbo haber conjugado para pretérito perfecto o para pretérito pluscuamperfecto. Ahora, los participios. Expliquemos rápidamente los participios. Cuando el verbo me termina en AR, yo voy a cambiar esa AR por AD. Entonces, pretérito perfecto, voy a hacer una frase. Tú has trabajado muy bien. Ahora, en pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, yo voy a utilizarlo con el verbo cantar, ¿sí? O enviar mejor. Vamos con un contexto profesional. La em- las empresas ya habían enviado las propuestas, ¿ok? Entonces, importante. Ahora, con verbos terminados en ER, yo voy a cambiar esa R por ido, igual que con IR. Voy a cambiar esa IR por ido. Entonces, por ejemplo, vender, vendido, adquirir, adquirido. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos, por ejemplo, con el pronombre, no sé, nosotros. Nosotros hemos escrito una carta, ya es irregular. Y con pretérito pluscuamperfecto, ellos habían vendido una casa. Muy bien. Teniendo eso claro, veamos que en participio existen irregulares, como yo ya dije en un ejemplo, escribir pasa a ser escrito, ver, visto, exponer, expuesto. Entonces, yo he expuesto esta presentación a mis alumnos, ¿sí? Tú has expuesto tus ideas.
Cuando nosotros nos reunimos en el parque, tú habías visto el árbol con la sombra, ¿ok? Entonces, recuerden, clave de hoy para acabar el superportuñol. Cuando van a utilizar un verbo terminado en ado, oído, nunca van a utilizar acompañándolo el verbo tener. Van a utilizar el verbo haber. Ese es uno de los principales consejos para acabar el superportuñol. Ahora, como yo les explico a mis estudiantes, otro de los problemas del superportuñol es que existen abreviaciones de la preposición y el artículo. En español solo vamos a tener dos abreviaciones. Portugués yo hice una vez la cuenta y tienen como 42 abreviaciones. Entonces, vamos a trabajar eso. Entonces, na pasa en la, no, en español sería en el, do puede ser del, que sería una abreviación, o de lo, ok, da, de la, ok, continuamos con dos, de los, ok, das, de las sería, nesta, es la separación de en y esta, neste, en este, as, a las, entonces nuestra clase es a las 8, a o, al, y otras es, como nosotros ya vimos acá, estas, para repetir, na, en la. Entonces, estoy en la playa, no, en el. En el aeropuerto hay muy buenos funcionarios, do, del. Las personas son del estado de Marañón, da, de la. Entonces, nos vemos a las 7 de la tarde. Dos, de los. De los estudiantes más aplicados, uno de ellos ha sido don Raúl. Bueno, un saludo, don Raúl. Das, de, las, como vimos, en esta. Entonces, en esta clase les expliqué claves para acabar el super portuñol. Y bueno, acá, al, o alas también son muy importantes. Perfecto. Ahora, en resumen, ¿qué palabras aprendimos? Esta, aenda, no se dice, decimos todavía. Tiemos, se dice tenemos. Me quedo a pensar, me quedo pensando. Día corrido, día pesado, día agitado. Fica, queda, no tiene, nos ha ayudado, no nos han ayudado. Cayeron, cayeron, evoluindo, evoluyendo, empresas, ejecutar, ejecutar. Na en la, chive, tuve, yo tuve, alugué, alquilé o arrendé, ¿cierto? El verbo sería alquilar o arrendar, pegué, tomé. Esa es súper portuñol también. Acorda, despierta o despierte, dependiendo del imperativo que tú utilices. Longo, largo, os, los, de fato, de hecho, y solicitación, solicitud. Ok, y ya para terminar tenemos ter, tener, geral, general, tendría que tener, ainda, todavía, tenía pago, había pagado, tienes una posada, hay una posada, aprendizados, aprendizajes, lo mundo todo, todo el mundo, ninguém, nadie, para yo, para mí, mayor, grande, fuimos, final de semana, fin de semana, sogra, suegra, momento. Y la última columna, presión, presión, empieza, además, cara, un señor, indo, yendo, avaliando, evaluando, a presentación, depende, el equipo, exacto. Repitan esa palabra que es clave, exacto. Grueso, niña, mía, estragar, dañar, fato, hecho, semana, escuché. Ok, entonces espero que este video les haya servido. Entonces espero que no cometan nunca más estos errores, que vean las veces que sea necesario este video y me comentan qué les pareció.